Dios, todos los santos de Dios, y solamente uno de ellos podía entrar a ese lugar una vez al año para la expiación de los pecados del pueblo, para que ustedes noten la comunión que tenía cada uno con el Señor. Amén. Es por ello que a ellos, que dice el Señor, que a su pueblo le faltó conocimiento, pero más que conocimiento le faltó tener comunión con el Dios. Tenían comunión con las cosas de Dios, tenían comunión con los ministros de Dios, tenían comunión con muchas otras cosas, pero no tenían comunión con el mismo Dios. No sabían la certeza que Dios estaban ellos adorando. Pero nosotros podemos entrar al lugar santísimo, podemos entrar a la presencia del Señor no tan solo una vez al año, sino que cada día que nosotros así lo queramos, ya sea haya culto o no culto, en nuestros hogares podemos entrar en la presencia del Señor. Pero para que eso sucediera, para que eso pudiera ser posible, el Señor tenía que padecer en el madero de la cruz. Tenía que llegar allí al Gólgota, al monte de la calavera. Tenía que ser crucificado. Tenía que ser azotado. Tenía que su cuerpo ser desfigurado. Tenía que su barba ser arrancada de su rostro, como dice la palabra. Tenía que ser burlado, humillado por aquellos hombres. Muchas otras cosas. Pero aquí estaba el momento crucial. Aquí estaba donde todo se concretaba. Y esa era la aflicción que el Señor Jesucristo tenía. Esa era la aflicción que el Señor estaba padeciendo, una lucha entre el espíritu y la carne. Es por ello que Él dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Uno puede decir que le está dando un consejo a los discípulos, a los apóstoles, para que tuvieran enseñanza, pero realmente Él estaba hablando de Él mismo. Él estaba teniendo esa lucha. Él fue el primero en tener la lucha entre el espíritu y la carne antes que nosotros. Él fue el primero en tener la lucha con Satanás y el diablo. Es por ello que el apóstol Santiago dice en su carta, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Pero el primero en resistir al enemigo fue el Señor y lo mostró en el desierto. Cuando Satanás y el diablo lo tentó 3 veces y el Señor resistió y el diablo huyó de él. Amén. Pero en estos momentos es cuando el Señor necesitaba de alguien. Yo solamente quiero que ustedes dimensionen esto y puedan transmitirle este mensaje a ustedes y que consideren y que grafiquen, no sé si fue en su mente o en su pensamiento, el momento en que el Señor Jesucristo estaba viviendo. Desde lo que el Señor realizó hasta el lugar, hasta hoy día, han pasado casi 2000 años. Ni siquiera hemos llegado a los 2000 años de lo que Él se cumplió. Pero ese momento estaba ahí. Si el Señor Jesús no hubiera llegado al madero de la cruz, ninguno de nosotros los gentiles hubiéramos alcanzado la salvación. No se hubiera podido cumplir lo que el mismo Señor había dicho a través de los labios de Moisés, que había dicho que por su pueblo lo había provocado a ira, por las cosas que no eran de Dios, Él también lo provocaría a ira, por un pueblo que no es pueblo, y por una nación insensata, que en su momento estaba hablando de nosotros, de la aparición de la iglesia, que a pesar que de la iglesia se le dice que el pueblo de Dios es un pueblo que no es pueblo porque es tomado de todas las naciones del mundo. Pero el Señor estaba viviendo en esos momentos. Yo me imagino cómo estaba el Señor en aquel momento, solo. Sus discípulos que estaban con Él estaban más lejos que Él, durmiendo. Yo pienso en el Señor en aquel momento, porque Él hizo tantas sanidades por tantas multitudes, pero ninguno de ellos estuvo con Él.
Y aún más cuando el Señor fue llevado cautivo y para su crucifixión, los mismos al cual Él había hecho sanidad y milagros, eran los mismos que decían, crucifícalo. ¿Qué decepción tenía el Señor? ¿Qué es lo que estaba viviendo el Señor en su corazón? Era qué es lo que estaba viviendo, porque lo que Él hizo en 3 años de ministerio, y a pesar que usted pueda ver las películas y que algo de la grafica, la gran multitud que lo acompañaba, ninguno de ellos estuvo al lado del Señor. Pero sí estaban ellos para decir, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Aún Judas estaba ahí para entregarlo por cierta cantidad de dinero, de plata, a su maestro, a su Señor. 3 años le sirvió y lo traicionó. Pedro, por un lado, que era el que siempre hablaba, por los demás, era como la voz de los 12, porque cuando el Señor hacía una pregunta, nadie respondía, solamente Pedro era el que respondía, pero aún así Pedro le negó 3 veces. Él le dijo, Señor, aunque estos se escandalicen, aunque estos te abandonaran, yo hasta la muerte, Señor. Pero cuando Jesucristo estaba en el patio ahí, de los fariseos ahí, esperando su sentencia, Pedro estaba allí, sentado. El mismo Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado aquel que no se sentaba en silla de escarnecedores. Y Pedro estaba ahí, en un fuego extraño. Estaba ahí con aquellos que hablaban mal del Señor. Y estando Jesucristo ahí presente, Pedro le comenzó a negar 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y sabe que tanto es el impacto de esto, que cuando lo negó 3 veces al Señor, dice que él lo vio cara a cara a Jesús, que Jesús lo miró. Es por ello que cuando Jesús mira a Pedro al negar su 3ª vez, Pedro se da cuenta de lo que el Señor le había dicho y el gallo canta. Y fue ahí cuando Pedro se va llorando sin consolación, porque había negado a su maestro. Aquel que había dicho hasta la muerte, Señor. ¿Qué habrá sentido el Señor en ese momento? Como Dios lo sabía todo, pero como hombre estaba siendo traicionado, estaba siendo negado, estaba siendo abandonado. Sus apóstoles, sus discípulos más cercanos, que eran como sus guardias porque lo protegían, lo rodeaban, no estaba ninguno de ellos cuando él más lo necesitaba. Cuando él más necesitaba de un amigo, cuando el más necesitaba de alguien, no tuvo nadie. Les dijo, velad, llorad, para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice la palabra que él se fue y volvió a orar otra vez. Oró por 2ª vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase su voluntad. Fíjense en esta segunda oración. Ya en la primera oración el Señor dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Y en la segunda oración dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué está queriendo decir? Que el Señor por segunda vez quería ver si es que el Señor decía, ya, no lo hagáis. Era como que el Señor estaba buscando la forma de poder zafarse y de no morir, hablando humanamente, porque estaba en un velo de carne. Pero siempre decía en cada oración, pero hágase tu voluntad. Dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. 3ª vez y diciendo las mismas palabras. Quiere decir que por 3ª vez el Señor trataba en su oración. Igual había la lucha de hacer
siempre la voluntad de Dios, pero estaba ahí el que, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ya cuando ya la habían dormido toda, dice, descansad, ya aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Los otros evangelios lo grafican de esta manera. Dice que cuando el Señor ya la tercera vez va y les dice, dormid, descansad, es cuando ellos se levantaron y quedaron en pie y ninguno durmió. Es decir, que cuando el Señor más necesitaba que ellos oraban, no oraron, durmieron. Pero cuando el Señor les dijo, sigan durmiendo, sigan descansando, ellos se quedaban en pie y no durmieron. Fue cuando más necesitaba el Señor de sus amigos. Es cuando más lo abandonaron. Y si al Señor Jesucristo le hicieron esto, ¿cuánto más a nosotros, que somos hombres? Muchas veces nos echamos a morir porque alguien nos mira mal. Muchas veces nos echamos a morir porque quizás no nos dan la oportunidad, no nos dan tanta oportunidad en un local. Tal vez nos echamos a morir porque vemos que no estamos creciendo bien. A veces, muchas veces nos echamos a morir porque vemos complicado nuestra vida y nuestra existencia. A veces nos echamos a morir cuando alguien que consideramos amigo nos va a la espalda, o cuando nos juega medio chueco, o cuando no nos trata muy bien como nosotros lo hemos tratado. Pero mirad al Señor. Amén. Mirad al Señor, qué buen ejemplo nos ha dejado. Que cuando Él más necesitaba, no hubo nadie. Es por ello que a veces miramos la vida de los pastores. Amén. Y a veces está el dicho de decir, oh, nos gustaría ser pastor, nos gustaría ser pastor y muchas otras cosas, porque piensan que el pastorado es fácil, pero el ministerio, ya sea del pastor o del evangelista, esos ministerios es solitario. Es estar solo. Es sin tener apoyo de nadie. Y tratar de hacer la obra de Dios en las posibilidades que están en nosotros. Hay pastores que tienen que tener su pastorado, pero en que en ocasiones no han tenido que comer, ni traerle que comer, ni sustento a sus propias familias. Pero aún así tienen que predicar el mensaje, pero esa vivencia no lo cuentan a los demás. Lo viven solo. Toda esa amargura, esa tristeza, toda esa dejación cuando sus propios hermanos, tal vez colaboradores, mismos pastores, lo han traicionado, y todas esas cosas se ven en el ministerio. Todo ese sufrimiento. Pero el primero en sufrirlo fue el Señor. Y si el Maestro, si el Señor lo padeció, ¿cuánto más nosotros hemos de padecer eso? Si cada forma que todo lo que Él mostró en su ministerio es la vida del cristiano en sí. Que cuando el cristiano tiene algo que ofrecer, que cuando el cristiano tiene algo que dar, y cuando le va bien en la vida y todo lo demás, todos están con Él. Pero cuando ya comienza a irle mal, todos los abandonan y queda solo. Queda solo y sin nadie a su lado. El Señor tenía mucho que dar, sanar, milagros, y todos estaban con Él por los milagros que Él hacía, por las sanidades que Él realizaba. Pero llegó un momento en que el Señor ya no hizo más, porque se estaba cumpliendo ya lo que estaba cumplido, la profecía. Y lo abandonaron. Los que le decían, Hosana, Hosana al rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellos que cantaban alabanza cuando Él entró a Jerusalén y lo recibían con palmeras, cuando Él entraba sentado en un pollino, en un asno, cuando entraba a la ciudad, muchos lo recibían con palmeras y le hacían alabanza, le decía viva el rey de Israel, Hosana en las alturas, y toda la alabanza, esos mismos lo recibían ahora para crucificarle.
qué cara la moneda. Es un cara de sello.